Bueno, vamos a empezar por la demora. Estamos todavía viendo si es que las cosas funcionan tecnológicamente, pero bueno, nuevamente les agradecemos que estén aquí. Yo soy Verónica Potes, gracias por la recepción, gracias por estar. Vamos a hacer este evento, esperamos que dure 1 hora, aunque hemos empezado un poco tarde. Primero que nada, un agradecimiento a la Fundación Aldea, la fundación que nos está sirviendo de anfitriona acá. Aldea se ha convertido acá en el Ecuador en un referente en el tema de violencia contra las mujeres. Nuestra presidenta, que hoy día no pudo estar, es Geraldina Guerra, que ha recibido un reconocimiento como una de las personas más influyentes justamente por este trabajo con violencia contra las mujeres. Agradecemos también a INIGED. INIGED es el Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador, que es uno de los que también convocó y es auspiciante de este evento. Agradecemos a la red de investigadores en ciencias sociales del Ecuador, RICS, y a sus 2 representantes en este evento, son Francisca Granda y Nora Fernández, y ciertamente pues a nuestra autora Silvana, que también es miembro de esta red. ¿Okay? Francisca es la coordinadora o coordinadora de la red y además estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto en Canadá, y Nora es profesora en la Facultad de Economía en la PUSI. ¿Okay? Entonces, digamos que estos son las organizaciones que están patrocinando este evento. Y ahorita le doy la palabra a Francisca, que un poco va a explicar la dinámica de la reunión y a presentar, obviamente, a nuestra autora estrella hoy. Hola con todos, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros hoy es un día de celebración. El libro de Silvana es un libro fantástico, es una contribución a nuestra reflexión del pluralismo jurídico, no solo para el caso ecuatoriano, sino para el futuro. Y quiero empezar agradeciéndoles muchísimo por darse el tiempo de estar aquí. Vamos a proceder de esta manera. Primero yo voy a hacer un breve comentario, preguntas, luego Verónica Potes también lo va a realizar y procedemos a escucharle a Silvana. Silvana va a hacer un comentario general del libro, va a responder ahí nuestras preguntas que tenemos y vamos a abrir un espacio a preguntas del público en caso de que ustedes lo tengan. En función del número de preguntas veremos el tiempo que tenemos para las respuestas y concluiremos con nuestra compañera Nora Fernández para hacer unas palabras de cierre. Queremos agradecer bueno, nuevamente a todas las organizaciones, las personas por estar aquí. Yo quiero presentar quién es Silvana Tapia Tapia. Es una doctora de Cuenca que actualmente es becaria de investigación de Leverhulme Trust en Birmingham Law School y estudió su doctorado entre el 2013 y 2017, donde entiendo empieza a cristalizar esta obra. Es doctora en filosofía en estudios sociojurídicos de la Universidad Kent, Canterbury, del Reino Unido. Bueno, Silvana ha estado trabajando en varias escuelas, en varias universidades, en el Ecuador, en la Universidad de la SOAY, muy concretamente hasta estar en sus estudios postdoctorales actualmente, y ha realizado la publicación de 3 libros de su autoría, de varios capítulos de libros, de más de 10 capítulos, de más de 10 artículos científicos y también de divulgación científica. Para nuestro caso, para RICS, sí quiero decir, Silvana ha sido una miembro clave que justamente como el día de hoy, nos está enseñando muchísimo y nos ha aportado muchísimo a la reflexión con otras miradas de nuestras problemáticas sociales. Entonces quiero empezar analizando su obra. Voy a hacer un breve recuento del libro. Me quiero centrar más en las preguntas y en escucharle a Silvana lo que nos comenta, invitándoles a todos a que no dejen de leerlo. También Silvana ya nos comentará si podrá ser traducido al español. Entendemos que por el momento está en inglés y tal vez esa es una barrera, pero próximamente me parece que está en español. Entonces, bueno, Silvana nos presenta su gran obra, Feminismo y Violencia de las Mujeres, con este enfoque distinto en donde nos presenta unas preguntas muy provocadoras para pensar en una problemática que nos atraviesa tan profundamente en nuestras sociedades. Está dirigido a un amplio público, académicos, activistas, hacedores de política pública y demás
se menciona que este libro, bueno, tiene una metodología interdisciplinaria de multimétodos, donde está buscando innovar en la sociología jurídica y en el feminismo. Hace un análisis cualitativo, un análisis a profundidad de archivo, se concentra en ciertos periodos concretos importantes en la jurisdicción, bueno, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la ley del Código Penal del 2014, la Constitución del 98, la Constitución del 2008, y genera también, presenta aquí una evidencia, que es la entrevistas a población de mujeres en situación de vulnerabilidad, entiendo que mujeres de bajos recursos, y hace un análisis histórico, que a mí eso me parece también algo muy, o sea, impresionante en cómo ella se va atrás en el tiempo, porque busca comprender mucho de su problemática desde tiempos de la colonia, cómo se construye el mestizaje, el racismo, cómo se mantiene esto en nuestra comprensión de las respuestas jurídicas a la violencia de género, y hasta, digamos, hace un análisis hasta la nueva ley contra la violencia de las mujeres en el 2018. Básicamente, me permito hacer un muy breve resumen de los varios argumentos que Silvana revela en su texto, y es que el enfocarnos en este liberalismo legal, que es en una penalidad basada en derechos, nos menciona Silvana, y que resuena también en amplios sectores, no solo conservadores, sino progresistas del Ecuador. Esta forma de comprender no está desafiando un colonialismo, unos paradigmas coloniales que gobiernan la sexualidad de las mujeres y sus roles sociales, en este caso, en el caso específico del Ecuador, que creo que se puede extender desde su apelación a un humanismo, yo creería que se puede extender globalmente. Este enfoque basado en derechos paradójicamente genera como respuesta única la criminalización, y esto trae mucho atractivo en general, digamos, de la jurisprudencia actual, incluso en tiempos en donde se ha puesto en duda o se ha cuestionado estos paradigmas coloniales que nos gobiernan, como en el caso ecuatoriano, en nuestra Constitución, al haber reconocido el summa causa, y para otras dimensiones de la vida de las personas, no se lo ha hecho en el caso de la violencia de género. Entonces yo, luego de hacer este breve resumen, Silvana, prácticamente quiero hacer como tres, quiero empujarte un poquito a que nos cuentes más. Una primera pregunta sencilla es, ¿cómo llegaste a esta investigación? O sea, yo estaba aquí pensando, una vez que vemos los efectos de cómo la gente, las sobrevivientes de violencia que tú entrevistas, vemos estos efectos, cómo lo viven, qué es lo que estás cuestionando, cómo realmente se está pudiendo responder a esta problemática. Y no sé ¿cuál fue tu punto de entrada? Me ponía a pensar, fue desde ver estos efectos y ponerme atrás a pensar estas causas, esta forma de comprender, los paradigmas que nos están generando esta reflexión. Y eso que nos cuentes como muy brevemente y que entremos un poco en la metodología, dado que estamos en la red de investigadoras de ciencias sociales, me permito entender, nos interesa un poco entender tu método cualitativo e histórico que realizas. Por otro lado, mi segunda pregunta es, tu obra nos presenta que como estamos abordando la problemática de la violencia de género, se está dejando de lado la perspectiva de la experiencia de las mujeres. Solo considera a las mujeres, en muchos casos, en tanto madres o pertenecientes al núcleo familiar, y no como mujeres en sí mismas. Al rescatar medidas de reparación sustentadas en principios de la cosmovisión indígena, por ejemplo, como planteas, o de un pluralismo jurídico, mencionas que estamos pensando en otra ontología, es decir, una ontología no individual, como lo está pensando los derechos humanos o el liberalismo legal que hablas, sino una ontología más relacional, en donde el problema de la violencia se lo concibe como la afectación a un colectivo, si te entiendo bien. En este sentido, parecería que en este caso también se está dejando de lado la experiencia de las mujeres, ¿o no? Esa sería mi pregunta. Es decir, el pensar desde un pluralismo jurídico, ¿cómo estamos pensando en esta problemática de un modo relacional? Entiendo que está siendo muy difícil que esto se traduzca en instrumentos y medidas concretas en la jurisprudencia actual,
pero creo que tu obra nos da muchísimo a reflexionar cómo innovar, sea dentro del pluralismo jurídico, la cosmovisión indígena, en cómo generar estas respuestas a una problemática concebida desde esta otra ontología. Y una tercera pregunta. Pensando tú bien dices que tu aporte no es únicamente un estudio de caso del Ecuador, que tú estás aportando también más a un enfoque, entiendo, una construcción teórica sobre cómo atender esta problemática. Mi pregunta ahí es, me voy un poco a las ciencias sociales, ¿cómo podemos extender este caso de estudio a otros? Entonces, para eso me surgían estas dos dudas. Por un lado, en el hemisferio norte, en donde entiendo de dónde surge este paradigma del liberalismo individual y de los derechos humanos, la respuesta a los efectos que ha tenido esta respuesta, que ha tenido a la problemática de la violencia de género, ¿ha sido más efectiva que lo que tú estás observando en el sur? ¿O tampoco lo ha sido? También tiene sus cuestionamientos. Y en el sur, conocemos de experiencias en donde, apartadas a estos paradigmas del liberalismo liberal, del liberalismo legal o de los derechos humanos, ¿han tenido un efecto distinto en cómo estamos respondiendo a la problemática? O sea, ¿conoces de casos en donde realmente se ha buscado abordar la problemática, reparar de una manera más humana, que es a donde entiendo apela tu obra? Me detengo aquí, no quiero, estoy ávida a escucharte, Silvana, y ahora vamos a pasar a Verónica. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Francisca. Yo creo que muchas de las cosas que has dicho nos habla, y digo nos, yo aquí me revelo, soy abogada, revelo quiero decir que me estoy exponiendo, no que me estoy rebelando contra nada. Lo estoy diciendo, yo soy abogada, y una de los atractivos mayores que yo le encuentro a este libro es precisamente esta metodología. Los abogados y las abogadas acá tenemos por mala costumbre, creo yo, de pensar en el derecho como la ley ya dada, ¿verdad? Entonces nosotros nunca pensamos, nunca nos cuestionamos de dónde viene, por qué se hizo así. Si acaso cuando estamos apelando al espíritu de la ley, vamos a buscar en alguno que otro archivo y a ver por qué es que se definió esta norma de esta forma o no, pero nada más. Y en cambio, lo que hace justamente el trabajo de Silvana en este libro, entiendo que es lo que la conozco, es el trabajo en general que ella hace es escudriñar en las causas y en las historias detrás de las leyes, detrás de los motivos de por qué terminamos teniendo esos textos, y luego, ciertamente, pues, de dónde salen entonces los problemas que tenemos en las aplicaciones. En ese sentido, insisto, para mí como abogada y como profesora de la universidad, profesora de investigación, este trabajo se lo he hecho muchas veces a Silvana, tiene que ser traducido al español, porque tiene que ser un referente para nuestras futuras generaciones de abogadas y abogados, de comenzar a pensar el derecho justamente como un producto social, un producto histórico, un producto cultural, un contraproducto también de las luchas y de las aspiraciones de la sociedad, que es lo que debería atender el derecho, más que la camisa de fuerza bajo la cual vamos a movernos, que es como los abogados y las abogadas tradicionalmente vemos el derecho, ¿verdad? Solo poco nos preguntamos acerca de cómo llegamos a tener esas normas. Lo que buscamos es dónde está el texto legal para ver cómo mismo es que se va a aplicar. Y Silvana, en cambio, lo que hace es remontar, nos decía Francisca hace un momento, a una historia vieja. De hecho, el libro de Silvana es, si quieren, es la historia del Ecuador republicano y contemporáneo visto desde una perspectiva particular. En este caso, esa línea de atención es la violencia contra las mujeres. Pero tú dices, bueno, esta metodología nos puede servir para 30.000 otros temas. De hecho, yo creo que no alcanzaremos aquí en el corto tiempo que tenemos de revisarlo, pero cada vez que yo reviso alguno de los 6 capítulos que tiene el libro, encuentro relaciones con el trabajo que yo hago que no necesariamente tiene que ver o exclusivamente con violencia contra las mujeres, en el que precisamente lo que nos da es un camino, un método para entender el derecho, para escudriñar en el derecho, y poder entender entonces por qué nuestra sociedad actualmente en el Ecuador se maneja en estos temas de esa manera.
estaba tratando de buscar como una figura para un poco describir lo que para mí ha sido leer este libro, y me estoy brincando entre la idea de una cebolla de capas o las cajas chinas, porque parece que de lo que uno va leyendo, como que van saliendo los temas que van desmadejando la historia jurídica ecuatoriana y de cómo terminamos teniendo las leyes que tenemos y la situación que tenemos. En ese sentido, lo que hace el libro es ir como desmadejando, insisto, esta historia, y tiene que ser, como es, muy atento a los detalles, porque no se puede permitir saltos argumentativos. Yo creo que ese es uno también de los valores metodológicos, de los valores explicativos, si quieren, de este libro, es cómo tiene que ser muy cauto y muy precisa en los detalles de cómo empatamos una figura con la otra. Entonces, por ejemplo, cuando empieza diciendo, nosotros somos el producto de un derecho poscolonial, y poscolonial solamente porque en algún momento nos volvimos una república, ¿verdad? Ese momento no significa que abandonamos la idea colonialista de entender el derecho, sino que eso se mantiene al día de hoy, ¿verdad? Y como parte la historia de dónde parte la historia que nos cuenta Silvana es cómo se entiende inicialmente la protección a las mujeres. Y eso es bastante interesante, porque la protección que sí da el derecho ecuatoriano republicano a las mujeres es ya una protección que viene no matizada, que viene marcada por un colonialismo fuerte, y ese colonialismo es los orígenes canónicos del derecho de familia en el Ecuador, donde a la mujer que se protege es a la buena mujer, ¿verdad? Porque mientras tenemos esta idea de que la buena mujer es la mujer que reproduce la cultura y la forma o el deber ser de la sociedad ecuatoriana, la mujer mala, esa que no reproduce, la que disiente, la que difiere, la que no cabe en el molde, es criminalizada, es castigada. Dice ella, si entendí bien el libro, esa concepción inicial del derecho frente a la protección a la mujer es la que se ha mantenido. Y es lo que explica de alguna manera por qué al día de hoy, y después de tener una constitución que supuestamente es de ruptura, que supuestamente confronta a la constitución anterior que era neoliberal, la actual progresista mantiene esa misma visión con respecto de la protección de la mujer, en el sentido de tenemos que proteger a la mujer en tanto es el pilar de la familia y en tanto es la garantista o la que garantiza la continuidad de la familia como la conocemos, y no en tanto a una visión emancipadora. Y por eso tenemos una figura que a mí me dejó loca, una expresión en la que decía la primera ley de violencia contra las mujeres, la primera ley de violencia contra las mujeres se termina llamando ley en favor de la libertad la libertad sexual de la familia, ¿no? Lo cual es rarísimo ponerlo en esos términos, pero finalmente ese es el término que se consagra, ¿no? En ese sentido, la diferencia del trabajo de Silvana, decía hace un momento, con respecto a los trabajos usuales en derecho, lo que buscan precisamente es situar al derecho como, decía, un constructo social, pero además un constructo que él mismo va determinando esta realidad, si quiere, normativa de la sociedad, y que en ese sentido no opera como una lógica ajena al entorno donde se desenvuelve, ¿verdad? Que es la forma usual en la que los abogados y las abogadas solemos ver al derecho.
Quizás por eso también es que el libro se lee fácil. Yo no creo que nadie necesita ser abogado o abogada para entenderlo y para engancharse en la historia que nos cuenta el libro. Y en ese sentido, el no concentrarse en los textos jurídicos, sino que lo hace, ciertamente, sino que más bien explicar por qué terminamos teniendo esos textos jurídicos, hace que las preguntas, me adhiero a las preguntas que planteaba Francisca hace un momento, las preguntas que nos planteamos tienen menos que ver con, con los textos legales y más con las razones. A mí me queda muy clara la explicación que hace Silvana acerca de por qué movimientos progresistas y por qué el feminismo progresista incluso, que normalmente ha desconfiado del derecho porque lo ha visto como una herramienta de opresión a las mujeres, por lo que hemos dicho hasta el momento, porque incluso para esta vertiente del feminismo termina siendo apelativo o atractivo el punitivismo, ¿verdad? ¿Por qué se ve, por qué tenemos fe y confianza en que el derecho punitivo, el derecho criminal, eventualmente va a ser una forma de proteger adecuadamente los derechos humanos de las mujeres? Y la explicación de Silvana es muy buena. Ella dice, hay todo un discurso de derechos humanos que precisamente lo que hace es legitimar al derecho criminal, el derecho más violento, la expresión más violenta de derecho es legitimada precisamente a partir del discurso de derechos humanos. En el momento en que eso ocurre, pues por ahí entra el tobogán, ¿verdad? Y entonces entra toda la visión punitivista del derecho. Nuevamente invito a que las personas lean esto, insisto en la traducción al español porque nos da muchas ideas sobre muchos otros temas, pero en este en particular, para cerrar, mi pregunta va un poco más al futuro. Tiene que ver con el pasado también, pero es más al futuro por la posibilidad de aplicar estos mismos criterios para tantos otros temas. Pluralismo jurídico que entra también en el libro, pero que tiene muchos otras aplicaciones y otros aspectos que perfectamente pueden ser analizados a través de los lentes que nos provee Silvana. Mi pregunta, insisto, es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa confianza en el derecho penal? Es decir, ¿por qué la historia que nos cuenta Silvana, en el que la apertura a entender el derecho penal como una forma de proteger los derechos de las mujeres violentados a través de estos esquemas de violencia, valga la redundancia, que solamente tienen una vigencia de unos 20, 30 años, si es que no estoy mal, ¿verdad? Los 90 para acá, como ella dice, ¿por qué ese corto tiempo o qué sucede, más allá de la explicación de cómo sucede, que la hace ya bastante bien, es por qué seguimos teniendo esa confianza ciega en el derecho penal? Y lo digo porque, insisto, yo soy profesora en primer semestre, y a mí me impresiona cuando les pido a los estudiantes que piensen en alguna polémica que tenga que ver con el derecho, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio de explicaciones, redacciones y demás, y las polémicas usualmente los estudiantes y las estudiantes suelen articularlas en términos de punitivismo. No usan obviamente las palabras del derecho penal porque están en primer semestre, pero vamos a pensar en una polémica y siempre se debería, la pena de muerte, no sé por qué encanta, la castración química, es decir, todas esas formas penales que parecería ser para quien se interesa de inicio por el derecho, insisto, estoy hablando de estudiantes de primer semestre, que parece que en eso piensan cuando piensan en el derecho. Y entonces mi pregunta, Silvana, es más en el trabajo extenso que has hecho sobre esto, ¿qué crees que pasa? ¿Por qué esa renovada confianza, además en un sistema que probadamente no funciona, como tú lo dices en el libro? Hubo o hay mucha confianza en el sistema penal y resulta que ni el 11% de los casos es resuelto y no hay tal solución, digamos. Que también es bueno porque es bueno que las cárceles no se llenen, pero la pregunta es ¿por qué queremos pensar que problemas sociales profundos, estructurales, como la violencia contra las mujeres, podrían
abordarse desde un punto de vista criminal. Gracias. Muchísimas gracias, Francisca, Vero. Antes de responder sus preguntas y comentarios que son sumamente generosos, quería agradecer también al INIGED, a Fundación Aldea, a la PUSE y a la RICS, a la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales, que ha sido tan cálida para acoger esta presentación relativamente tardía del libro, pero no habíamos hecho un evento en español con público hispanohablante y para mí es un contento enorme tener este chance y sobre todo que sea con la gente que está aquí, ¿no? Muchas gracias por eso. Bueno, creo que voy a empezar por los comentarios de Vero para aterrizar un poco en lo que decía Francisca y poder terminar quizá con la metodología, que a lo mejor haya gente que esté interesada en eso desde el punto de vista de sus propios trabajos, de reproducibilidad y cuestiones así, ¿no? Yo tengo aquí conmigo el libro físico, evidentemente no está tan fácil llevarle al Ecuador. Hay uno ahorita en Cuenca, por si alguien está allí, en la Universidad de la SUAY, en la biblioteca de la Universidad de la SUAY. Estoy siempre con el asunto de la traducción. Yo me reservé los derechos para la obra en español, pero ha sido toda una odisea. He intentado por diferentes medios encontrar financiamiento y encontrar, digamos, el trabajo editorial y el trabajo de traducción como tal son trabajos costosos, entonces he estado en eso, ha sido sobre todo una cuestión de buscar la financiación, pero bueno, seguiré perseverando hasta que algo resulte, estamos ahí trabajando en eso, entonces esperemos que resulte pronto. De cualquier manera, hay traducciones parciales del libro que están saliendo. Entonces, eso es algo que me voy a poner a difundir un poco más para que quizá alcance más gente. De hecho, en septiembre sale la parte más empírica del libro, una de las partes más empíricas del libro, que es el estudio de los discursos de las legisladoras, de las asambleístas de la época del tiempo en que se puso en vigencia el Código Penal. Va a salir en una revista jurídica de la Universidad, de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Entonces, poco a poco vamos difundiendo el trabajo en español. Bueno, con ese antecedente, creo yo que la pregunta que plantea Verónica luego de su brillante resumen del libro, que no lo podía haber resumido mejor yo, es una pregunta que va a un concepto muy gramsciano, ¿no? Que es el concepto de hegemonía, ¿no? Entonces, lo hegemónico, la idea de hegemonía nos transmite aquellas formas de opresión que aceptamos hasta casi que optimistamente, pero no porque las personas seamos tontas o porque no nos demos cuenta, sino porque hay una serie de fuerzas culturales, emocionales, económicas, que están todo el tiempo en disputa, ¿no es cierto? Esas son formas de poder que no se ven necesariamente de forma vertical, sino que todo el tiempo están cruzando nuestras vidas. Y poco a poco, o sea, todo lo que domina en este mundo, todo lo que es una forma mainstream o de corriente principal de ver las cosas, es porque en mayor o menor medida existe un consenso sobre esa forma de pensar como la mejor manera de explicar las cosas. Pero esa forma de pensar, por lo general, representa unos intereses, ¿no? Por más que la veamos como neutra o estándar, como por ejemplo cuando alguien habla de meritocracia y nos dice que mientras más esfuerzo hagamos, mejores resultados vamos a conseguir, y nos creemos eso, ¿verdad? En realidad, la verdad, en la realidad, y eso lo han medido muchas personas, es que no todas las personas trabajan igual y obtienen las mismas recompensas. Mucho depende del punto de partida, ¿no? No es lo mismo empezar siendo una persona que tuvo siempre acceso a la educación bilingüe que ser una persona que no tuvo acceso casi a ninguna forma de educación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué aceptamos la idea de meritocracia? Porque existen una serie de procesos históricos a través de los cuales los intereses de ciertas élites se van imponiendo mientras nos hacen pequeñas concesiones de algunas personas y dejamos de verlo como violento y opresivo y empieza a parecer que esa es la explicación natural del mundo, ¿no? A mí me parece que lo mismo ocurre con el derecho penal. La justicia penal no siempre ha sido, o sea, si nos ponemos a ver todas las genealogías del castigo que existen en sociología del castigo, y obviamente ahí habrá que hablar de Foucault, pero también habrá que hablar de historiadores de la penitenciaría en América Latina, nos vamos a dar cuenta que la idea de que encerrar gente es justicia no siempre ha sido la forma dominante de pensar, ¿no?
Entonces eso desnaturaliza el castigo, ¿no? Más bien, por ejemplo, formas de castigo que ahora ya no se consideran respetuosas de los derechos humanos, como el destierro, quizá en algún momento fueron más dominantes que el encierro. O por ejemplo, si es que miramos la historia de la Inglaterra victoriana, la cárcel era una idea más para los deudores, las personas a las que había que mantenerles quietas hasta que paguen sus deudas, que para la criminalidad común, o en ese tiempo, ¿no? La idea de la vagancia, de la mendicidad, etcétera. Entonces, todo se transforma y las cosas, en el momento en que empezamos a ver la historia, desnaturalizamos lo que está pasando ahorita. Para mí también es muy preocupante que no solamente las y los estudiantes de Derecho, sino en general, a veces veo hasta colegas que son científicos de otras ciencias hablando en público y también apelando a la justicia penal. O sea, todas las personas en general creemos que la justicia es un proceso por el cual llegamos al encarcelamiento de las personas. Digo, en términos generales, claro que hay otras justicias administrativas, claro que hay juicios de linderos civiles, claro que hay juicios por quiebra, etcétera. Pero en términos generales, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, de violencia, sobre todo de violencias muy crudas, de violencias severas, siempre estamos pensando en una expresión clave y es no a la impunidad, ¿no es cierto? Esa idea de no a la impunidad ha guiado muchas campañas pro derechos humanos, no solo feministas, ¿no? Sino de muchos órdenes. Pensemos también, por ejemplo, en las campañas por los crímenes de odio, por ejemplo, desde las diversidades sexogenéricas. Entonces, definitivamente es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque si es que nos salimos de la proclama, si es que nos salimos de la campaña y vamos a ver cuáles son los efectos empíricos del derecho penal, ¿no? Vamos a ver que muy poco es lo que soluciona y mucho más es, muchas más son las violencias que crea. A mí me parece que el Ecuador es probablemente en este momento en el mundo uno de los ejemplos más terribles de la brutalidad de la violencia penal, refiriéndonos por supuesto a las masacres carcelarias que creo yo son el infierno en la tierra, ¿no? O sea, nos demuestran realmente que el aparato penal es un vehículo de todas las peores formas de opresión que existen, ¿no? No solamente que las personas encerradas en la cárcel son en su mayoría personas empobrecidas que han tenido muy poco acceso a la educación, al empleo formal, al empleo digno o al empleo suficiente, personas que han tenido que buscar formas de sobrevivir que están ilegalizadas, ¿verdad? No solo eso, sino que además en el momento en el que, como en nuestro país, ciertas formas de poder, a veces ya ni siquiera me gusta usar la expresión crimen organizado, porque ya la frontera entre Estado y crimen organizado se está volviendo tan borrosa, ¿no? Ya es un narcoestado, es este aparato violento que controla las cárceles y a través de las cárceles controla una serie de flujos económicos nacionales, internos, transnacionales, internacionales, en un mundo en el que el tráfico de las drogas también estructura todo lo que está pasando. Entonces, parecería que estoy describiendo un monstruo y estoy describiendo un monstruo. Y lo increíble es que ese monstruo coexiste con la idea de que para proteger esos mismos derechos humanos violados dentro de las cárceles tenemos que seguir encarcelando a los culpables, ¿no? Entonces es como un círculo infinito de violencia. Y como digo, creo yo que aquí el poder discursivo del liberalismo jurídico y del liberalismo político más ampliamente es un poder increíble para el convencimiento de los seres humanos, ¿no? O sea, así como se nos convence de que el pobre es pobre porque quiere, estoy usando lugares comunes a propósito, así como se nos convence de que solo tienes que trabajar más duro y vas a poder ser tan millonaria como Elon Musk. Y eso es el pensamiento, o sea, dicho, lo estoy recontra simplificando, pero creemos esas cosas, pese a la evidencia en contrario, ¿no? La misma reproducción del neoliberalismo es increíble, o sea, la doctrina, si nos ponemos a ver las doctrinas económicas ortodoxas, neoliberales, nada de lo que proponen se cumple en la práctica, ¿no? La teoría de la trickle-down economy, la idea de que va a gotear la riqueza de las élites y todos vamos a recibir un poquito, empíricamente nunca se ha podido comprobar, ¿no? Más bien existen cada vez más estudios que lo desmienten y sin embargo eso es lo que creemos, esa es la hegemonía. Entonces yo creo que el derecho penal, la justicia penal y la idea de que los derechos humanos
deben ser alcanzados a través del derecho penal es hegemonía. Entonces, esto es algo que siempre va a ser extremadamente difícil de interrogar y extremadamente difícil de romper, extremadamente difícil de deconstruir. Más aún si es que tenemos a los derechos humanos enganchados con el derecho penal. Algo que yo digo en mi libro, en las conclusiones, es que esto es muy difícil porque si es que la respuesta a la violación de los derechos humanos es el derecho penal, y yo digo que estoy en contra del derecho penal, termino estando en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es dificilísimo ser revolucionaria en este mundo, definitivamente muy difícil. Entonces, aquí hay dos vías claves hacia el futuro y con esto creo que respondo parte también de las preguntas de Francisca, ¿no? Hay estrategias revolucionarias que son las estrategias de oponerse al sistema de manera radical, de imaginarse otros mundos posibles, de hacer las cosas de una manera diferente, de crear comunidades en donde las cosas se hagan de manera diferente. Pero también hay estrategias, valga la redundancia, estratégicas, que son las que apuntan al momento, a resolver problemas que tenemos ahora, y muchas veces tendremos que utilizar allí las herramientas del amo, como decía Audre Lorde, porque son las que existen, las que nos permiten hacer acciones de emergencia, digamos así, y también las que nos permiten el diálogo con el poder político y económico, porque, ojo, por ejemplo, comunidades colectivas de activistas, de gente que está haciendo trabajo de base, muchas veces encuentran financiamiento a nivel de las ONGs de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí un uso estratégico del lenguaje de los derechos humanos es importante, necesario, pero tiene que hacerse con una conciencia de que lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta con límites temporales y sabiendo que es una, yo digo, el derecho es un cuchillo sin mango. ¿Por qué? Porque si tú tienes una navaja o un cuchillo que no tiene mango, el mango te permite agarrarle y usar la herramienta, pero si no tiene mango y todo es hoja, ¿verdad? Requiere muchísima más habilidad agarrar esa cosa y hacerle funcionar para algo, con muchísima conciencia de que lo que tienes ahí es una herramienta que te puede herir. Creo yo que eso es importante. Entonces, eso muy ampliamente en términos de lo que significa la hegemonía penal, de por qué es tan difícil resistir esa hegemonía y por qué es importante hacerlo de todas maneras, ¿no? Creo yo que para mí ese es un cometido de vida y ojo, eso a pesar de que cuando se habla de esta manera, una está todo el tiempo en la boca de personas que te dicen, ah, eres defensora de delincuentes, por ejemplo, no, eso ya lo sabemos, o ah, entonces no te importa la violencia contra las mujeres, y más bien es todo lo contrario, y aquí me voy a ir a la otra cara de la moneda, ¿no? Si bien por un lado la expansión penal facilita la violencia carcelaria y la violencia procedimental, porque los procesos penales para quien no tiene recursos, sobre todo económicos, son muy injustos, tampoco es que el derecho penal ha permitido que quienes demandan justicia y protección y reparación a través de él obtengan mayor cosa. Hay décadas de investigación feminista documentando cómo el proceso penal en particular revictimiza a las personas, a las víctimas sobrevivientes, y en el caso de América Latina, me atrevo a decir, no solo en el Ecuador, esto es algo que lo vemos en varios estudios empíricos, hay un altísimo índice de retiro de las personas que demandan por violencia contra las mujeres en sede penal en etapas muy tempranas del proceso. En el caso de la investigación empírica que yo hice, las mujeres se retiran casi inmediatamente luego de haber presentado la denuncia, ya no hacen absolutamente nada más, no se llegan a presentar a la audiencia en el caso de los procedimientos por contravenciones, que son los más cortos, digamos, y sencillos, y eso hace que la vasta mayoría de procesos no terminen en ningún tipo de decisión, menos aún en una condena. Y cuando se termina en condena, yo como también he trabajado como testigo experta para algunos procesos, por ejemplo, de asilo de mujeres ecuatorianas que solicitan ser acogidas, por ejemplo, en Estados Unidos como víctimas de violencia doméstica, y examinado a profundidad casos en los que habiéndose obtenido la sentencia, más bien esa sentencia, una vez que el agresor sale libre nuevamente, pues se vuelve más vengativo, más violento, y la situación empeora en realidad, ¿no? Entonces,
es definitivamente muy difícil defender al aparato penal cuando se miran sus efectos de manera empírica. Una cosa es leer un manual de la ONU o un manual de la Corte Europea de Derechos Humanos en donde te presentan a la prevención y a la reparación en términos jurídicos y te dicen denuncia, empodérate, denuncia, no a la impunidad. Y otra cosa muy diferente, escuchar las opiniones ya encarnadas de las personas que hayan estado con su cuerpo realmente tratando de llevar adelante un proceso penal. Con lo cual no voy a invalidar de ninguna manera las razones por las que muchas víctimas sobrevivientes quieran, ¿verdad?, denunciar y seguir un proceso penal y encuentren allí justicia. Ese no es el punto para mí, nunca lo ha sido, y mucho menos creo yo que son mis contendoras políticas, las compañeras feministas que están buscando que se establezca responsabilidad penal. Más bien para mí aquí el problema es que detrás de la idea de que la justicia penal es justicia, hay una serie de poderes económicos, de poderes transnacionales, de formas de ver el mundo que oprimen y oscurecen a otras y que excluyen la legitimidad de otras formas posibles de pensar a la justicia, ¿no? Para mí ese es un problema básico. Y un problema fundamental también, y esto es algo muy político, como todo, es que el derecho penal no es un derecho redistributivo. No redistribuye ni el poder político, ni el poder económico, ni los recursos. O sea, el derecho penal confronta de forma adversarial a las partes y castiga. No está diseñado para nada más, no está diseñado el aparato penal para auxiliar, no está diseñado para socorrer, para dar información, no está diseñado para servir de canal para que los recursos comunes, los recursos públicos, los recursos del Estado lleguen a las personas que más lo necesitan. Ese no es, nunca ha sido el diseño del derecho penal y sin embargo parecería que sí a veces. Parece que hay gente tratando de hacer justicia social a través de la justicia penal y para mí eso es claramente incompatible, ¿no? O sea, el derecho penal no redistribuye el poder. Entonces tenemos que buscar otras formas. Yo tiendo a hablar muchísimo y mil disculpas porque suelo extenderme mucho más de lo que se espera y de lo necesario, pero aquí voy a hacer un paréntesis para señalar por qué la metodología es política y es importante, no solamente por la credibilidad académica y científica que tiene que tener un trabajo, pero también porque los métodos que usamos tienen un contenido ético que nos da una responsabilidad como investigadoras, y esa responsabilidad tiene que ser consecuente con nuestros horizontes políticos y los ideales que tenemos, ¿no? Y por eso la metodología histórica. Entonces, aquí hay varias aristas. Una es que para poder hacer un argumento robusto y obviamente ya por razones también de orden académico y para poder obtener el título doctoral y todo lo demás, el argumento no puede tener huecos, ¿no? Entonces, para mí fue una búsqueda que empezó en el presente y ese presente ya es pasado en este momento, pero cuando yo empecé a pensar en este proyecto, que fue mucho antes de empezar el doctorado como tal, fue cuando estaba haciendo mi maestría en Derecho Penal. Y en ese momento se estaba debatiendo un nuevo código penal. Yo empecé mi maestría hace bastante tiempo, antes de que se pusiera en vigencia la Constitución que ahora está en vigencia. Y como yo les escuchaba, siempre había estado ya desde hace tiempo involucrada con movimientos de mujeres en Cuenca, y les escuchaba hablar de cómo involucrarse con el Código Penal, empezaban a oírse los miedos de que la ley 103, que en ese tiempo era la ley contra la violencia a la mujer y la familia, vigente desde los años 90, se hablaba de que se iba a derogar y que iban en su lugar a aparecer ofensas o delitos penales de violencia contra las mujeres, lo cual efectivamente ocurrió. Yo escuchaba esas conversaciones de feministas que yo admiro muchísimo, históricas, y pensaba, pero a ver, aquí qué está pasando, porque en mi maestría de Derecho Penal me hablaban en cambio del minimalismo penal y del derecho penal como último recurso posible y de la constitucionalización del derecho penal. Y yo decía, pero ¿por qué hay compañeras feministas que quieren, de hecho, fortalecer al derecho penal?
Y claro, otras se resistían y decían, no, tenemos que defender la ley 103, esto tiene que continuar siendo especializado, no podemos someter a las mujeres al engorroso proceso penal ordinario. Ahí empezó mi inquietud. Yo empecé a decir, bueno, ¿por qué las feministas pensamos así, tenemos estas discusiones? Para mí eran nuevas, obviamente, yo como feminista y abogada joven. Entonces, esa fue la primera inquietud. Yo creo que ahí empezó todo. Y para poder entender cada cosa iba dando un paso hacia atrás en el tiempo, ¿no? O sea, empezaba a leer, por ejemplo, el código entró en vigencia cuando yo ya estaba haciendo mi doctorado, pero antes de eso hubo varios borradores para primero, para segundo debate, hubo un informe de minoría, y yo tuve acceso a eso a través de las redes de compañeras feministas, y cada documento que leía me transformaba a otro antecedente jurídico, ¿no? El más inmediato, por supuesto, la ley 103, que fue histórica, y al darme cuenta de lo que representaba esa ley, entonces terminé en el archivo de la Asamblea Nacional pidiendo las transcripciones de los debates parlamentarios de cuando esa ley se discutió. Mi profesor de Derecho Penal, que fue presidente del Congreso también, el doctor José Cordero Acosta, fue uno de los abogados que discutieron y que produjeron, estuvieron dentro de la comisión que produjo una serie de observaciones a las propuestas originales de las mujeres feministas que estuvieron en ese proceso. Y ahí me di cuenta de que nada de lo que las feministas proponemos aterriza en la política pública o en la ley tal cual, ¿no es cierto? O sea, muchas veces podemos nosotras culpar porque hay feministas que les llaman carcelarias a otras y les dicen, ustedes son punitivistas y qué sé yo, pero aquí hay que ser muy cuidadosas con los argumentos y muy consecuentes también. Nosotras no sabemos qué es lo que realmente propusieron nuestras compañeras a las que quizás les estamos acusando de carcelarias, y no vamos a ver qué dijeron, no conversamos con ellas, no vemos los debates parlamentarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el método se iba construyendo a medida que las exigencias de las preguntas de investigación iban haciendo evidente que no podíamos conformarnos, yo no me podía conformar con una sola fuente de información. Entonces, ahí metodológicamente creo que la idea de triangulación es muy útil, ¿no es cierto? La idea de tener siempre varias fuentes de información para poder corroborar eso que estoy pensando. Mis entrevistas eran una fuente, yo tuve el enorme privilegio de entrevistarme con feministas históricas, algunas de ellas fueron parte muy activa del proceso de la Ley 103, pero también revisar el archivo, porque ahí en cambio leí lo que dijeron los entonces diputados en el momento en que se discutía la ley, y es impresionante, y es muy interesante leer cómo apelan ellos, por ejemplo, los que sí aceptaron que se ponga en vigencia una ley para proteger a la mujer, pero la familia también. ¿Por qué? Porque la cristiana familia, ¿no? Esas eran algunas de las expresiones que usaban los diputados. Uno de ellos incluso diciendo, para proteger a estas bellas mujeres que están hoy aquí, refiriéndose a las feministas que estaban haciendo activismo allí, ¿no? Entonces, todo eso nos revela por qué se llegó a aprobar esa ley. Para mí siempre otra incógnita era por qué es tan fácil penalizar o criminalizar la violencia contra las mujeres y tan difícil despenalizar el aborto. Y ese par de preguntas, que son dos de las grandes luchas que hemos tenido como movimiento de mujeres, nos demuestran que se puede criminalizar la violencia, primero porque ya hay una hegemonía penal, segundo porque la familia ha sido objeto de protección desde tiempos coloniales y la mujer como parte de la familia se acepta que hay que protegerla, ¿no es cierto? Y por esas mismas razones es que ha sido tan difícil despenalizar el aborto, la terminación electiva del embarazo. Precisamente porque lo que se protege es la familia, ¿no? Entonces ahí sí ya entramos en contradicción en el momento en que se trata de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la metodología tenía que ser múltiple porque de lo contrario no había cómo triangular, no se puede decir, a ver, esta información es fidedigna, podemos confiar, podemos fiarnos de lo que yo misma estoy queriendo decir aquí. Y creo que ahí sí fue crucial tanto la Facultad de Derecho en la que yo estuve, que es una facultad que en el Reino Unido tiene la reputación de ser una facultad crítica, entonces no es una facultad doctrinaria, digamos, no se hace tanto derecho de tipo jurisprudencial o de comentario jurisprudencial, sino de investigación sociojurídica y crítica.
Y cuando digo sociojurídicos, es un término que acá es una disciplina establecida, digamos, los estudios sociojurídicos, donde al estudio del derecho incorporamos las metodologías de las ciencias sociales, que pueden ser cuantitativas. Yo no soy una investigadora cuantitativa, sino cualitativa. Y en mi caso usé métodos etnográficos, usé métodos de la sociología y usé métodos históricos de archivo, ¿no? Tanto archivo parlamentario cuanto búsquedas, y eso fue hermosísimo, fue un proceso hermoso de publicaciones feministas históricas. Entonces de allí encontré publicaciones, empezamos a ver ya feminismos llamados, autoidentificados como tales en nuestro país desde el temprano siglo XX, podemos decir, ¿no? Y fue hermoso y al mismo tiempo, no sé, quizá, no sé si decir descorazonador o más bien curioso encontrarme con que las feministas de principios del siglo XX no creían que el derecho nos iba a salvar, y peor el derecho penal, ¿no? Y siendo mujeres, muchas de ellas, las que se autoidentificaban como feministas, mujeres de clase media alta, es decir, tanto ellas como gente como Tránsito Amaguaña, no creían que el derecho nos iba a salvar, ¿no? O sea, más bien ese era el enemigo a combatir. Yo titulo a uno de mis capítulos, el derecho era el enemigo, ahora parecería que es aliado, yo creo que sigue siendo el enemigo en muchos aspectos. Pero pensemos, ¿cómo iba una persona, una lideresa como Tránsito Amaguaña a pensar que el derecho penal le iba a servir para algo si ellas estaban todo el tiempo huyendo de las fuerzas coercitivas del Estado, ¿no? Y viendo el mundo desde ese punto de vista, de pronto se empieza a caer la idealización que podemos tener de las instituciones jurídicas, del Estado, sobre todo del Estado como ese Estado liberal controlador, porque el Estado del liberalismo no es un Estado que redistribuye recursos o poder, es un Estado que controla y que interviene más bien para evitar que el libre flujo del mercado se vea interrumpido. Y el derecho penal es uno de esos mecanismos para cuidarle al mercado, ¿no? Entonces, por ahí viene la necesidad de tener un método que sea histórico, que sea etnográfico, que sea sociológico y que sea crítico en el sentido de las teorías que incorpora, ¿no? La idea de reconocer la colonialidad del derecho, la idea de reconocer que esa colonialidad implica un racismo profundo, de reconocer que siempre que recurramos a las herramientas del Estado, vamos a estar recurriendo a herramientas que pueden socavar más a las personas más racializadas, más empobrecidas, a las mujeres, pero a las mujeres también, por ejemplo, trans más que a las cisgénero, a las mujeres de clase trabajadora más que a las mujeres de clase media alta, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer eso y trabajar con eso. Em, Creo que voy a terminar con un punto más para no aburrirles, aburrirles mucho sobre la idea de cómo extrapolar esto. ¿Es o no un estudio reproducible? Podemos extender quizá a otras disciplinas o a otras áreas del derecho, teniendo en cuenta lo que preguntaba Francisca, y también que Vero estaba hablando de cómo siente que en su propio trabajo encuentra muchos paralelos o incluso similitudes. Sí, yo creo que más allá de ser una reproducibilidad en el sentido positivista de la palabra, o sea, no es que vas a ir al laboratorio y te va a aparecer el mismo resultado, no reproducibilidad en ese sentido, pero sí en el sentido de que mucha de la teoría que sale del trabajo empírico se puede usar a su vez para continuar desarrollando otros trabajos. Por ejemplo, la idea de la colonialidad del derecho, la idea de la colonialidad de la protección a la familia, la idea de la colonialidad de los derechos humanos, ¿verdad? La crítica a los derechos humanos. Yo estoy ahorita mi actual investigación se centra mucho más ya en el derecho internacional de los derechos humanos y justamente es como la parte 2 de este libro, lo que estoy tratando de hacer ahora. Pero también sí creo que se podría tomar, ¿no es cierto?, la idea de una metodología multimétodo. Combinemos investigación de archivo con entrevistas y observación, por ejemplo, o combinemos algo tan innovador y necesario como la investigación coparticipativa, es decir, hacer la investigación junto con las personas que son protagonistas del proceso que estamos investigando, y combinar eso también con análisis jurisprudencial también. O sea, yo no excluyo, de hecho, o sea, hay análisis también allí, no necesariamente de tipo doctrinario, pero hay análisis de textos legales, ¿no? Comparaciones, análisis de la evolución, por ejemplo, de cómo en algún momento
estaba excusado el hecho de que un hombre mate a su esposa si es que la encontraba en acto de adulterio, por ejemplo, y ver cómo eso fue desapareciendo, cómo en algún momento la lucha de nuestras mamás y abuelas feministas fue la de eliminar esas disposiciones legales, no la de crear derecho penal, ¿no? Entonces, el examen histórico del derecho yo sí creo que es súper importante. Y lo que se puede descubrir cuando se lee los debates parlamentarios, yo creo que es interesante para cualquier persona, o sea una abogada, cualquiera que sea su área de estudio. Los debates parlamentarios son mapas de lo que somos, porque a la larga allí vemos cuando quienes han sido elegidos para cargos hablan de esas bellas mujeres de la familia cristiana, de la libertad sexual de la familia. Este era Santiago Bucaram, el diputado que hablaba en esos términos, ¿no? En esa época. Em, es una fotografía de la época, ese debate parlamentario, ¿no? O sea, nos cuenta quién estaba en el poder, cómo hablaba quién estaba en el poder y cuál fue el resultado de eso. Entonces, para mí ese sí es un método, el método de archivo que siempre ocuparé. Siempre estoy pensando en términos de cómo llegamos a normalizar lo que está en el hoy. Seguir la historia, la genealogía de esa normalidad es evidentemente una de las mejores formas de hacerlo, creo yo. No creo que debe ser una forma sola y solitaria, porque hay que hablar también con los protagonistas de la historia cuando es posible, ¿no? Cuando esas personas todavía están vivas, es ideal también hablar con la gente que ha estado ahí para ver qué pasó. Porque, con esto termino, cuando se hizo la nueva constitución, que al menos en un primer momento tuvo la fama de ser un proceso muy participativo, que incluyó en sus mesas de trabajo a diferentes colectivas y actoras sociales, ciertamente sí se incorporaron muchas ideas de colectivas, ideas que son nuevas, que no habían tenido precedentes. Ya hemos hablado de los derechos de la naturaleza, pero pensemos también en la idea de familias diversas que se incorporó a la Constitución, paralelamente con esa protección de la vida desde la concepción, ¿no? Pero en cambio, cuando yo conversaba con compañeras de movimientos de mujeres indígenas, en cambio ellas decían otras cosas, decían, pero hubo una constituyente de mujeres antes de eso y allí predominaron las ideas de las compañeras de las ONGs de Quito, por ejemplo, ¿no? Y nuestra agenda se cayó después, o cosas así, que no podía haber llegado a saber si no conversaba con alguien, o por lo menos no me preocupaba de revisar entrevistas que se hayan hecho a las protagonistas de estos procesos por parte de otras investigadoras. Entonces, creo que por allí puede estar tratado de tomar varias de sus preguntas y de hablarles a varias de ellas. Em, no quiero dejar de hablar sin antes agradecer otra vez por su generosa forma de dialogar con el libro, Francisca y Verónica, muchas gracias por eso. Entiendo yo que abusaría mucho de su tiempo si es que continuamos, pero claro que podemos abrir a preguntas si es que la gente quiere seguirse quedando y ustedes pueden. Yo, como acá ya es el final del día, estoy con todas las ganas de escuchar comentarios si es que existen. No sé si lo podemos hacer a través del chat o si es que la gente quiere alzar la mano y yo puedo darles la palabra o como prefieren. Digamos, si la gente quiere hablar puede hacerlo por micrófono y si le da pena puede hacerlo por chat. Ya. Sí, yo me lanzo un poquito a decir, si es que del público quisiera poner, tal vez podemos irnos unos 5 minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta, quisiera ponerla en el chat, podemos ir. O levante la mano, pueden hacerla también directamente. ¿Cómo se puede tener acceso al libro? Es una primera pregunta. Daniela Barba quiere hablar, tal vez vamos con Daniela. Un momentito. Sí, bueno, buenos días con todas. Muchas gracias por la presentación. Felicidades por el libro. Creo que es
un documento pues que nos ayuda mucho a continuar con estas investigaciones que no solo son jurídicas, sino que también se asientan en las ciencias sociales y eso es bastante importante. Yo tenía una pregunta respecto a precisamente, ¿no? Cómo van cambiando las normas en relación a cómo abordar las temáticas respecto a la violencia de género. Y mi pregunta es cómo el Estado em, no ha mantenido quizá, o al menos lo que pude revisar del libro, ¿no? Es como van cambiando, por ejemplo, las competencias de las unidades judiciales de violencia contra la mujer, o cómo se van restando presupuestos a abordar a los casos de violencia de género. Entonces, un poco, ¿cuál es su opinión respecto a también como el Estado no logra mantener, ¿no? Políticas públicas a largo plazo y esto a la larga, cómo afecta a abordar estas cuestiones de género, de violencia con género, pero además, o sea, cómo pensar eso desde la investigación? Eso, muchas gracias. No Gracias. sé, Quisiera solo ver, Silvana, antes de que vaya, si hay alguna otra más para que pueda responder Silvana de una vez, una ronda de preguntas. ¿Alguien más se anima? Adriana Pérez, si quisieras, sí, si quienes están preguntando pueden prender sus cámaras para verles, les agradecería mucho, solo si es que se puede. Adriana Pérez. Bueno, hola a todas. Déjenme acá, qué pena enciendo la cámara, estoy con pinta de entre casa, no sé si me puedan ver, pero bueno, pues hola a todas nuevamente, soy Adriana Pérez, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Silvana, estoy muy contenta pues de poder tener este espacio para indagar más en la lectura que tú has hecho de este proceso. Yo justamente tengo el libro acá conmigo, que lo compré porque es una lectura para mí obligatoria en el doctorado que estoy haciendo. Y para no ampliarme más, quisiera hacerte una pregunta. Yo también estoy elaborando en mi investigación de doctorado en estudios feministas y de género una lectura crítica hacia el derecho, no desde el derecho penal, sino desde los derechos humanos. Yo soy colombiana, mi lugar de trabajo, mi lugar de investigación, el lugar de donde yo soy, donde yo vivo es Cúcuta, que es en la frontera con Venezuela, colombo-venezolana, y lo que hemos visto es el surgimiento tan fuerte de los procesos organizativos de mujeres en torno a las ONGs, muy ayudadas de la mano de la cooperación internacional, también con unas alianzas muy fuertes con el Estado. Y entre todo esto, los derechos humanos se han convertido no solo en un lenguaje común, sino también como en un horizonte aspiracional. Lo que entendemos por justicia, lo que entendemos por reparación, lo que entendemos por incluso por unas comunidades distintas y en paz, está muy mediado por todos estos sentidos de los derechos humanos que también conviven de manera muy fuerte con el derecho penal, sobre todo en lo que hablamos de los horizontes de reparación para las mujeres víctimas de violencia de género. Y en uno de tus capítulos en el que tú explicas sobre los procesos de eugenesia en América Latina que también ocurrieron de manera muy fuerte en Colombia, en estas repúblicas posterior a la independencia. Yo estaba pensando si quizás es posible entender esta aspiración a los derechos humanos, no sé si quizás al derecho penal, yo hablo desde el lado que estoy investigando también como una aspiración hacia la blanquedad y hacia el horizonte civilizatorio. Lo digo porque me llamaba mucho la atención que estos procesos de eugenesia estaban muy fortalecidos, iban de la mano con leyes, con políticas de Estado.
y pensaba como cómo es posible que sigamos manteniendo este tipo, que tengamos este tipo de discursos y pensaba como quizás acá estamos reactivando unas historias, estamos hablando desde un pasado y no sé si es posible verlo como de esa manera, que seguimos como teniendo esa aspiración hacia la blanquedad, hacia la civilización a través del derecho, que pues en este caso es con una presencia muy fuerte de los derechos humanos. Y ya, por ahorita dejo así. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más, con eso cerramos, de Melanie Taipe. Melanie. Sí, hola, hola, ¿cómo están? También te agradecemos. Ok, ya la prendo. Ok, ok, hola con todos. Mi nombre es Melanie, yo soy estudiante recientemente egresada y me parece súper interesante el tema de que se le da un enfoque feminista, perdón, al tema de la violencia. Entonces, yo, Silvana, quería preguntarte cómo tú ves un enfoque feminista o el discurso feminista en temas de la militarización, en especial en el país, y vemos como todo está el tema brutal en planes de gobierno. Entonces, quería más que todo una perspectiva en ese lado, pues algunas investigaciones que yo he estado colaborando le hemos estado dando ese enfoque de lo militarizado, pero también me gustaría, y sé que es muy necesario que se dé una explicación y se hable con temas feministas. Eso nada más. Y gracias. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Vamos a ver si es que asimismo encapsulamos varias de ellas. Creo yo que uno de los problemas, hablando de política pública y del Estado que no invierte en la protección efectiva a las mujeres, yo sí creo que el derecho penal es uno de los factores por los cuales se puede enmascarar tanto esa ausencia del Estado como Estado proveedor de servicios públicos, como Estado redistribuidor de los recursos. Ahora, yo no soy exactamente estatista y tampoco mi horizonte político va hacia esa suerte de, por ejemplo, si es que vamos a los feminismos nórdicos, escandinavos, que invierten todas sus fuerzas y energías en el Estado como una forma de hacer ingeniería social, y de hecho han tenido bastante éxito confiando en el Estado y usando el Estado. Esa no es nuestra realidad. Nosotras tenemos otras situaciones geopolíticas. No es que estoy diciendo que el Estado va a ser siempre el medio para todo, pero hay un momento en el que es necesario que alguna entidad, que puede o no ser el Estado, pero una entidad, haga redistribución de recursos. Yo sí creo en eso, ¿no? En este momento en que tenemos tal concentración de los recursos y del poder en las élites. Y el derecho penal le permite al Estado decir: yo estoy dando cumplimiento a los mandatos de derechos humanos porque he creado estas disposiciones penales especializadas, estas cortes penales, estos procesos. Y de hecho es así. Si nos fijamos en los mandatos de la Convención de Belém do Pará, artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, la vasta mayoría de los compromisos que adquieren los estados son de tipo legalista, son reforma legal, no son compromisos de, a ver, voy a designar presupuesto para, ¿no? Entonces yo creo que otra de las formas como el derecho penal socava nuestros horizontes emancipatorios es al permitir también, ¿verdad?, que las entidades de gobernanza posen como que sí están tomando acciones. Y de hecho yo creo quizá la reforma jurídica es una de las formas más baratas de tomar acción, porque no hay inversión social, ¿verdad?, para cambiar una realidad. Entonces a mí me parece que no ha disminuido, sino que nunca ha habido inversión pública real en la protección de las mujeres. Y muchas veces ha sido más fácil ocultar eso a través de la reforma jurídica, ¿no? Entonces, eso quizá para hablar de la primera parte. Sobre la pregunta más relacionada con los derechos humanos como horizonte civilizacional y como aspiración hacia la blanquitud, por supuesto, ¿no? También hay todo un set de literatura con el que no dialogo tanto en este libro, pero en mi actual proyecto lo estoy haciendo mucho más, y que son las tradiciones críticas de los derechos humanos desde el punto de vista anticolonial y antiimperialista, ¿no? En donde quizá la agenda de los derechos humanos se puede ver de varias maneras. No son los derechos humanos monolíticos, no hay un solo discurso ni una sola forma de entender los derechos humanos,
Pero si hablamos de la corriente principal, o sea, de lo que está en la ONU, en el sistema interamericano, en las grandes ONGs, Amnistía Internacional, etcétera, ese discurso de corriente principal sí es un discurso de tono condescendiente muchas veces, de tono, a ver, hay que proteger a las mujeres de su propia cultura atávica, de los hombres que las violentan, esos hombres no blancos que violentan a las mujeres no blancas porque su nivel cultural es inferior. O sea, eso obviamente no se dice de forma explícita, pero es el subtexto, ¿no? Entonces allí un artículo que justo estoy ahorita haciendo las últimas correcciones para que se publique muy pronto, justamente ahí en ese artículo estoy haciendo una crítica ya más filosófica, o sea, luego de haber hecho el trabajo empírico, he llegado a la teoría de que la justicia de los derechos humanos y sobre todo hablando otra vez del caso de la violencia contra las mujeres, refleja una forma particular de ver el mundo, una forma particular de entender el conocimiento, una forma particular de concebir la realidad, y esa es la forma eurocéntrica de concebir la realidad, naturalmente, ¿no? O sea, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no reflejan cosmovisiones indígenas, budistas, hinduistas o jainistas, ¿no es cierto? No reflejan concepciones del universo de africanas, no. O sea, son liberales, definitivamente, y el proceso de liberalización, quizá no es ese el término, pero la forma como se han introducido progresivamente las ideas liberales en las primeras repúblicas latinoamericanas, siempre fue un proceso que decía tenemos que civilizarnos, tenemos que constituirnos como una nueva nación civilizada, tenemos que adoptar los ideales europeos porque son los ideales civilizados. Bolívar estudió en Europa y aspiraba a eso, o sea, no voy a quitarle méritos a Bolívar, pero lo que quiero decir es que los hacedores de nuestras primeras repúblicas aspiraban a la blanquitud, con toda seguridad, ¿no? Entonces eso definitivamente, esa entrada del liberalismo como la entrada de la civilización y la entrada de la noción liberal de derechos como idea de civilización, por supuesto que es, yo creo, un hecho histórico, ¿no? Y por donde quiera que le vayamos siguiendo, vamos a encontrar los sesgos racistas del derecho y de los conceptos de derecho que se han ido introduciendo en todos los escenarios postcoloniales, ¿no? En todos los escenarios postcoloniales, pero naturalmente en América Latina también. Y es absolutamente posible hacer una crítica antirracista de los derechos humanos, creo yo. O sea, eso sin duda alguna. Y hablando de la militarización, creo que ahí hay muchas formas que probablemente Melanie ya lo has tenido en cuenta, pero por si acaso lo menciono. Las nociones de masculinidades hegemónicas, que son nociones feministas, son nociones que nos pueden ayudar a encuadrar la prevalencia de las violencias de la policía y del ejército, ¿no? Como masculinidades exacerbadas, en donde el componente violento está idealizado, digamos así. Entonces, una crítica feminista a los procesos de militarización también es una crítica feminista, quizá no al derecho penal como institución, pero sí a la penalidad como discurso que nos pone en la lógica de que para contrarrestar la violencia necesitamos una mano más dura que esa violencia, que es la que estamos tratando de contrarrestar. Hay todo una tradición de estudios que son los estudios del control del crimen y el desarrollo, que nos hablan también de cómo la intervención extranjera, ¿no es cierto?, tanto desde las instituciones financieras internacionales que han provisto los fondos para financiar policías, cárceles, ejércitos, ¿no es cierto?, son formas imperialistas y misóginas de intervención. Eso también, los estudios del control del crimen y el desarrollo son importantes, los estudios de seguridad y desarrollo son también importantes. Y creo yo que los estudios históricos de poder militar en el Cono Sur son también sumamente importantes. Ahí también hay visiones feministas de la historia, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la experiencia del poder militar en nuestra América, que además la inauguración se le tiene al ascenso al poder de Pinochet casi como el hito de inauguración del neoliberalismo en nuestras regiones, ¿no? Entonces, creo que por el lado de la historia, de las masculinidades, de la intervención internacional,
de los imperialismos, son muchas formas en donde los feminismos han tenido un protagonismo enorme, ¿no?, en la teorización de esos procesos. Entonces son algunas ideas. Y algo que quería decir, lo último, que se me escapó hablando de mirar hacia el futuro, ¿no es cierto?, de bueno, y ahora cómo seguimos interrogando esta agenda penal tan hegemónica. Quería hablar de que ya existen vidas y mundos en donde las prisiones no son parte de las relaciones humanas. Y quisiera darles ejemplos que van desde lo más cotidiano hasta otros ejemplos ya más políticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuántas veces en su vida ustedes han resuelto problemas sin necesidad de plantear demandas o tratar de mandar gente a la cárcel? Yo en mi casa, con mi guagua, con mi hijo, tengo una serie de formas de relacionamiento que no son punitivistas. La gente no me cree cuando yo digo que nunca le he alzado la voz a mi hijo, pero es verdad, en todos estos años, ¿no? Nosotros no le levantamos la voz y esas son prácticas no penales, antipunitivistas y anti coerción, creo yo. Pero además, fíjense ustedes en los movimientos anticarcelarios que hay en el Ecuador y en América Latina. Pensemos en Mujeres de Frente, que es una de las colectivas con las que yo tengo bastante relación, en cómo ellas han creado una comunidad con una escuela política popular, con un taller textil del cual obtienen recursos que se van volviendo comunes, con un banco de alimentos, con un servicio de catering, con un espacio de cuidado de guaguas, una suerte de guardería, y ellas se autodefinen como antirracistas y también antipunitivistas, ¿no? Como construyamos ese mundo sin prisiones, porque muchas de nosotras hemos estado en la cárcel o tenemos hijos, hermanos, padres, familia, amigos en las cárceles, sabemos lo que significa ese poder, somos vendedoras informales en las calles y nos corretean los guardias municipales y ese poder penal nunca va a ser nuestro aliado y lo entendemos así, ¿no? Entonces esas ya son prácticas que existen. Pensemos en actoras de cambio en Guatemala que escribieron un libro llamado Ley de Mujeres, en donde confrontan la más cruda y brutal violencia sexual militar vivida por mujeres indígenas de Guatemala desde una justicia no penal, porque la justicia penal ellas consideran no les sirvió, no respondió, no fue lo que necesitaban, lo que esperaban, lo que querían, no les curó. No les curó, no fue curativo. Entonces son prácticas que ya existen, que ya están aquí. Creo que el abolicionismo es una práctica de todos los días y no necesariamente o no únicamente una utopía. Y hay otra cosa que quiero terminar diciendo, y es que si bien el discurso de los derechos humanos de corriente principal es un discurso que protege intereses de clase e intereses de élite, también hay otras dimensiones no penales de los derechos humanos de las cuales tal vez nos estamos descuidando precisamente por la hegemonía penal. Y son las nociones de derechos económicos y sociales como derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales no son vistos por las cortes, por los organismos internacionales de derechos humanos como algo que se le puede exigir inmediatamente al Estado. Siempre lo están poniendo como algo que se va a alcanzar en el tiempo progresivamente. Yo creo que si como activistas, abogadas, profesionales, estudiantes, hablamos más de la exigibilidad de los derechos económicos y sociales, de que si es que es un derecho la vida y la vida digna, y esa vida digna implica, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ese derecho a la vivienda tiene que ser garantizado ya, no cuando al Estado le dé la gana y cuando el Estado diga que va a tener recursos, ¿no? Porque así como al Estado le exigimos que ahorita ponga en marcha un proceso penal, o sea, tiene que haber también exigibilidad, creo yo, para los derechos económicos y sociales, con lo cual no quiero decir que sean las respuestas, siempre serán una herramienta estratégica, pero creo que es una estrategia válida involucrarnos y comprometernos más con esas dimensiones no carcelarias y redistributivas de los derechos que con la noción de que la justicia empieza y termina con el proceso penal. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado. Me han pedido hacer unas palabras de cierre, es difícil, ¿no? Con
con todas las cosas interesantes que hemos escuchado esta tarde. Yo tengo que decir que creo que este es un texto, y yo me voy a quedar con una idea que le ha dicho Silvana, que me parece que también lo dejaron en los comentarios. Me parece que este es un texto que aporta porque nos pone a pensar en qué es justicia. Nos pone a pensar fundamentalmente qué es eso que llamamos justicia social, qué es hacer justicia, ¿no? Y pensaba un poco en la composición de esta mesa, tanto virtual como presencial, en las instituciones, organizaciones que nos hemos juntado en este momento para la presentación de este texto, que además ha sido premiado internacionalmente. Y decía, claro, hemos dicho varias veces de diferentes formas que hay una contribución, pero que sobre todo hay una contribución metodológica, un valor metodológico de esta publicación. Y yo me atrevo a decir que también hay un valor político y un valor social, ¿no? Creo que es una publicación y estas reflexiones que hemos hecho hoy, creo que muestran un poquito esta composición, ¿verdad? Creo que es un libro que contribuye a la academia, a esa academia que busca entender la realidad como es, ¿verdad? Pero que es una realidad que debe ser transformada y tiene que ser transformada. Me parece que este libro aporta eso. También es un libro que aporta a las organizaciones de la sociedad civil como Fundación Aldea también, que buscan a través de herramientas de investigación y este diálogo con las investigadoras, con los docentes, con el dato también. Aquí se construyen estos mapas muy interesantes sobre femicidios en el país. Busca a través de la investigación informada incidir y transformar esa realidad. Y además creo que aporta esta publicación a estas investigadoras docentes, que creo que somos la mayoría de las que estamos hoy aquí, que buscamos que nuestro trabajo de docencia, de enseñanza, de investigación, incida en la transformación social, ¿verdad? Y yo creo que ahí Silvana es una de las representantes más destacadas que tenemos, no solamente en la red de investigadores en ciencias sociales, sino que yo me atrevo a decir que en este país, ¿no? Algo que dijo Silvana y que a mí me gustó mucho es que detrás de lo que nosotros hacemos, de su investigación, hay un contenido ético, ¿no? Y yo quería como agradecer por eso a Silvana, porque ha hecho una publicación con un lenguaje accesible, nos han dicho aquí, ha utilizado una metodología histórica, crítica, para desnaturalizar aquello que no es natural y que se cree a veces por esta hegemonía de la que también nos hablaba, es natural, como la violencia contra las mujeres, y además hacernos esta propuesta de investigación anticolonial y antirracista, tan importante en sociedades como las nuestras, ¿verdad? Que creo que nos permiten pensarnos cómo mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo solamente para terminar agradecer en nombre de la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales, la Instituto de Investigaciones de Género de la Universidad Central, Fundación Aldea, que nos ha abierto las puertas y su espacio virtual el día de hoy. Agradecerles por este espacio y agradecerles sobre todo a Silvana, y con eso muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a las tres, a todas las personas que se han tomado el tiempo de venir, que han escuchado con paciencia. No dejen de ponerse en contacto. Si es que alguien necesita el libro y no tiene forma de acceder, ya nos buscaremos del modo de hacerles llegar, entonces no dejen de ponerse en contacto. Gracias otra vez, estoy a las órdenes para poder contribuir a todo lo que signifique avanzar investigación social y sobre todo avanzar la justicia social. Un abrazo muy fuerte. Una foto. Si pueden encender las cámaras, por favor, tomamos una foto comunitaria. ¿Puedes hacer captura aquí? Sí, sí. Ahí tú puedes hacer. Dale. Prendan las cámaras, porfa. Eso. A ver, vamos a ver. Mando al pueblo. 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3. Todavía siguen prendiendo. Ok, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Qué bacán quedó, ¿eh?